Listo. Muchas gracias. Entonces, nos quedamos en esta pregunta. ¿Deberíamos de temer a Dios y por qué? Y lo que voy a presentar ahorita es justamente una serie de versículos, los cuales nos explica el por qué debemos de temer a Dios. Entonces, si me ayudan, por favor, alguien con Deuteronomio 4:10, ¿quién me podría ayudar? Vamos a repartirlos y luego ya lo leemos. Deuteronomio 4:10. Yo. Gracias, Rubén. Deuteronomio 6, del 1 al 2. Yo lo leo. Gracias. Deuteronomio 6:13. Yo, Adriana. Gracias, Adriana. Salmos 2, del 11 al 12. Yo. Oh, no. ¿Quién fue? Lau. Gracias, Lau. Salmos 33, 8 al 9. Yo, Daniel. Gracias, Daniel. Eclesiastés 12:13. Adriana Gutiérrez. Gracias, Adriana. Primera de Pedro 2, 15 al 17. Angie. Gracias, Angie. Y Jazz, te toca Proverbios 23, 17. Va, ok. Ok, listo. Entonces, ¿por qué debemos temer a Dios? Y en estos versículos vamos a ver que es porque Dios nos lo ordena, ¿ok? Recordemos que la parte de temer significa de tener reverencia, es un temor como el hijo para con el padre, de respeto, de amor, y es porque Dios dice que es bueno. Entonces, veamos lo que nos dice Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Entonces, Dios provoca este respeto o ese temor por medio de su presencia, por medio de pues digamos, de poner sus estatutos, sus mandamientos, y esto él digamos que lo ve bueno para poder, como veíamos, mantenernos en el camino que Dios quiere para nosotros. También nos dice que es parte del gran mandamiento. Eso nos lo dice Deuteronomio 6, del 1 al 12. ¿Cuál es el gran mandamiento antes de que leamos este versículo? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios. Sobre todas las cosas y a tu próximo como a ti mismo. Exactamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y tu alma, ¿verdad? Entonces, viene en Deuteronomio 6:4. Pero fíjense lo que dice antes en Deuteronomio 6, del 1 al 2. ¿Se me ayudan a leerlo, por favor? Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Amén. Así es. El versículo 2 dice en la Reina Valera, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Entonces, veíamos que también es parte del gran mandamiento, por eso también debemos de tener este temor reverente para con nuestro Señor. También dice, fíjense lo que dice Deuteronomio 6:13. ¿Lo pueden leer, por favor? Sí. Sí. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Para qué sirve el temor de Jehová en este caso? Para no olvidarnos de él. Es decir, para que podamos tener siempre presente que debemos de servirle y que tenemos que hacer cumplir nuestra palabra cuando se trata de sus mandamientos o de sus estatutos. ¿Ok? Entonces, para no olvidarnos de Dios, debemos tener este temor de Jehová presente. ¿Ok? En Salmos 2, del 11 al 12. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ok, entonces tenemos que honrar también al Hijo, como nos dice Salmos 2,
2 del 11 al 12, para honrar al Hijo debemos también tener este temor de Dios. Muy bien. Salmos 3 del 8 al 9. Sí, Es que la coffee sigue mal. dice, tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo, y fue hecho, él mandó y existió. Amén. Entonces, por su omnipotencia, Salmos nos dice, temed a Jehová, porque él hizo todo, absolutamente todo. Entonces, por su omnipotencia, debemos de temerle, porque Dios también nos lo ordena de esa manera. Eclesiastés 12:13. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple con sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Amén. Esto es el todo del hombre. Entonces tú dices que si estés 12:13, esto es el todo del hombre. Temed a Dios y guardar sus mandamientos. Gracias, Elena. 1 Pedro 2, del 15 al 17. Dice, porque es de la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Ok, entonces tenemos que temer a Dios, nos dice el apóstol Pedro, porque es también su voluntad. Ok, entonces es también la voluntad de Dios que podamos temer a Dios. Ok, Proverbios 23:17. Sí, Pi. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Tenemos que cuidar nuestro corazón perseverando en el temor de Jehová en todo el tiempo. Entonces tenemos que tenerlo muy presente, este temor de Dios, para poder tener todos estos beneficios que nos dice la palabra, ¿no? Entonces, principalmente porque nos lo ordena Dios. Ahora, aquí hay un caso interesante también del Nuevo Testamento, que es a quién debemos de temer. Según el Señor Jesús, está interesante. ¿Quién me ayuda a leer Lucas de 12, capítulo 12, del 1 al 7? Yo sé. Yo, 12 del 1 al 7. Lucas 12, del 1 al 7. Fíjense, vamos a analizar este caso. Está bastante interesante sobre el temor de Dios. Ok. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Perdón? Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así es, correcto. Entonces, miren, fíjense lo que dice aquí el Señor Jesús sobre a quién debemos de temer. Dice primeramente este pasaje que se juntaron por millares la multitud que seguía a Jesús y le dijo a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y también les dijo, no teman a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. ¿Ok? Es decir, el cuerpo carnal, ¿no? O sea, no teman a quienes pueden matarte tu cuerpo. Y les dice a quién deben de temer. Dice, teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar, nuestras almas en el infierno. Y enfatiza
que a este es al que se le debe de temer. Y entonces nos compara nuestras vidas con los pajarillos que se venden y les dice que ni de ellos se olvida Dios. Así que Dios los conoce perfectamente y no tienen de qué temer, ¿no? Entonces, pero ¿de quién habla el Señor Jesús? ¿Quién es este quien tiene el poder para echar las almas al infierno? Los escucho. ¿De quién habla el Señor Jesús? De Dios Padre. Ok. Es el que tiene poder. Entonces en el versículo dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, ¿no? Por eso enfatiza. Entonces Adriana Gutiérrez dice que Dios Padre es aquel que puede echar nuestras almas en el infierno. ¿Alguien dice algo diferente o tiene otra opinión? Satanás, ¿no? Pues aquí estamos debatiendo, Adri. Yo dice que también que Satanás, yo pienso que también es a Dios. Ok. Vamos, 2 y 2. ¿Quién quiere hacer el desempate? ¿A quién se refiere el Señor Jesucristo cuando dice a quién se debe de temer? ¿A quién se le debe temer? Pues es a Dios, ahí lo dice. Ok. ¿Para qué le tenemos a Satanás si él ya fue vencido por Jesucristo en la cruz? Y la verdad, pues hay que temerle a Dios, aquí lo dice. Dice, fíjense lo que dice Mateo 10, versículo 28. Es el versículo paralelo de de Lucas. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ok? Entonces Daniel dice que es Dios Padre. ¿Quién más? A Satanás porque podemos ser tentados por él. Ok. Al hombre mismo, a nosotros mismos. Ok. Entonces está muy dividido, ¿verdad? Dice Mimi que es a Dios. Exactamente, miren. A Dios, o sea, porque si le temes a Satanás y vas a hacer las cosas por temor a Satanás, le estás dando poder a Satanás y a Satanás no tiene poder sobre nuestras vidas. El único que tiene poder sobre nuestras vidas es Dios. Por eso aquí lo dice, Dios es todo, todo. Pienso yo, disculpe. Sí, definitivamente aquí, en base al contexto, se interpreta que si Satanás no tiene el poder para destruir el alma, ¿ok? Él es el instrumento el cual nos hace caer a nosotros. Él es el instrumento que nos hace pecar, es el instrumento que nos impide creer en la voluntad de Dios, seguirle, obedecerle. Sin embargo, el que finalmente tiene la última palabra es Dios, ¿no? Entonces, por eso... Perdón, Arturo. Sí, adelante, David. En Apocalipsis 21 dice que al que venciere le será dada la corona y al que no será arrojado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Parece que esto es paralelo a lo que estamos hablando. Correcto. Entonces, ¿quién es aquel que tiene digamos que la última palabra, David? Ante esto, pues es Dios. Es Dios, correcto. Entonces, Dios es el juez, Dios es el que ejerce, fíjense una cosa importante, Dios es el que ejerce la sentencia, pero los culpables somos nosotros, ¿no? O sea, el culpable es el hombre que hace maldad. No es Dios el injusto, no es Dios el que hace digamos que Él nos quiere llevar a ese punto, ¿no? No. Lo que pasa es que hay reglas, hay
hay mandamientos que él puso y si no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, pues seremos nosotros juzgados en base a nuestras obras. Y sabemos que nadie puede, en base a las obras, ser justificado. Entonces, aquel que no tiene al Hijo, pues es el que tendrá que pues tener esta consecuencia de sus propias obras, ¿verdad? Pero aquí cuando hablamos de entonces, ¿quién es el que tiene poder para echar al infierno? Efectivamente, como dijo David en Apocalipsis 20, donde está el juicio del trono blanco, donde los muertos se levantarán y los escupirá el mar, etcétera, etcétera, y entonces será ejercido la sentencia sobre aquellos muertos en Cristo, o sea, aquellos muertos que no tuvieron a Cristo en sus vidas. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Jesús nos dice o nos ordena temerle? Dice la palabra claramente, dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a temed. ¿Por qué creen que Jesucristo nos enseña que debemos de temer a Dios Padre? Yo siento que es como que Jesús en ese momento nos está protegiendo. Si nosotros tememos al Señor, de esta manera en la que nos está ahorita en este contexto, es como te protege, porque luego te compara con pajarillos, que dice que si ni de ellos se olvida Dios, pues tampoco se va a olvidar de ti. Es como que trata de protegernos, yo siento así. Correcto, bien, bien. Bien, bien. Ahora, acuérdense también lo que decía Gaby del contexto. O sea, se juntaron millares, ¿ok? Eran miles de miles. Entonces, en esos miles de miles, pues había gente que a lo mejor no había, o sea, sí había seguidores, había discípulos, había gente que nada más se acercaba para ver qué pasaba, ¿no? Entonces, seguramente fue una advertencia también para que vieran ellos que, no se preocuparan por aquellos que los amedrentaban con lastimarlos, con matarlos físicamente, sino que tuvieran en más alto aquel que, o sea, es más importante aquel que tiene el alma en sus manos, ¿no? Adelante, David o Estelita. Hola, buenas noches. Mira, en Eclesiastés 12:13 dice, escribe Salomón, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Desde el Antiguo Testamento está confirmando ese temor a Dios y que guardemos sus mandamientos, porque eso va a ser todo para nuestra vida. Ese temor a Dios, ese seguir sus mandamientos, nos va a llevar hasta la vida eterna. Bueno, sin quitar, no menospreciando la salvación, el sacrificio de Cristo, pues. Bueno, eso sí hay que tenerlo bien claro, Celito, no es, o sea, la salvación no se obtiene por nosotros temer. Por obra, sí, no. O sea, la salvación se obtiene porque Jesús, por gracia, ¿no? Por medio de la fe. Pero sin embargo, una vez que ya estamos en la fe, una vez que ya estamos caminando y que nuestro deseo es servirle a Dios con todo nuestro corazón, amarle con todo nuestro corazón, entonces el temor de Dios es donde nos ayuda a alinearnos y mantenernos en el guardar de sus mandamientos. Pero como resultado de nuestra salvación hecha por el Señor Jesucristo en nuestras vidas, por medio de la fe, ¿ok? Y no por obras. Eso hay que tenerlo bien, bien, bien claro. No es por obras, sino es por fe, por la gracia, por medio de la fe. Muy bien. Gracias. Entonces aquí, ¿a qué temor se refiere el Señor Jesucristo? ¿A qué temor se refiere? Arturo, yo nada más iba a decir también de esa pregunta que hiciste. Aquí lo menciona precisamente guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y bueno, dice que nada hay encubierto que no haya que descubrir, ni oculto que no haya de saberse en su momento.
está muy fuerte porque de hecho, pues si lo vemos aquí en el versículo 4, pues habla de las personas que nos pueden matar, literal, o sea, así literalmente, ¿no? Inclusive a él mismo, pues lo mataron, digo, a Jesús mismo lo mataron, pero precisamente habla de que no tenemos que temer ese temor de esas personas, de lo que nos hagan esas personas, sino del Dios que puede revertir todo y que puede cambiar todo y que nos puede dar la vida eterna, ¿no? Está muy Correcto. padre, muy profundo esto. Y sobre todo lo que dijiste, Rubén, es importante. Acuérdense, es exactamente que nos guardemos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es decir, en aquel entonces, en ese contexto, el fariseo se le puede decir que extorsionaba, te manejaba una manipulación, ¿no? Emocional donde a lo mejor te decía, obedécenos, sigue esto, porque si no, entonces Dios no te va a aceptar, o inclusive podría haberte dicho, te amenazo con matarte físicamente, ¿no? Si tú aceptas al Señor Jesucristo, si tú proclamas que Él es el Señor, entonces vamos a asesinarte a ti, a tu familia, etcétera. Entonces había una amenaza directa de los fariseos. Por eso dice, pues son hipócritas, ¿no? Dicen que siguen a Dios, pero en realidad no siguen a Dios, ¿no? Entonces les dice Jesús, no teman, no les teman a ellos, más bien teman, y entonces aquí es donde dice, ¿a qué temor se refiere el Señor Jesucristo? Y el temor que veíamos era que el temor de sentimiento de miedo no produce un cristiano consistente, ¿se acuerdan? Sino es más que todo un cristiano emocional, que es que por las consecuencias, por el miedo que tengo, entonces me acerco a Dios, y ese no es el temor que quiere Dios. El temor que quiere Dios es el amor reverente, es el temor reverente que permite, en base a ese respeto que le tenemos, mantenernos en ese camino que Él quiere. Adriana, adelante. Yo creo que ahorita en nuestros tiempos podría ser el temor a las falsas doctrinas o inclusive a la enfermedad del COVID, ¿no? Que no digo que no nos cuidemos, sí nos tenemos que cuidar y nos tenemos que proteger, pero en la palabra dice Dios que Él nos va a cuidar y nos va siempre en nuestra vida la va a proteger. Por eso habla de los pajarillos. Entonces no tenemos que tener temor a lo que hay ahorita en el mundo, a lo que se está presentando. Más bien tenemos que tener temor o confianza y tener todo el conocimiento de que ya somos apartados para Dios y empezar a vivir en armonía o en corrección de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjense lo que dice ahorita Adrianita, que interesante, porque miren lo que dice el versículo 5, le dice Jesús, les voy a decir a quién tienen que temer. Teman a, ¿no? Pero después nos dice en el versículo 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis. Ah, caray. O sea, por una parte nos dice teman, y por otra parte dice no teman. Entonces, esa es la diferencia. ¿En qué descansa nuestro temor? Según la comparación con los pajarillos, el temor que quiere el Señor es el temor reverente, el temor de padre e hijo, de respeto. Y el temor que no quiere que sintamos es el miedo, ¿ok? Entonces, no debemos de tener miedo porque Dios nos conoce perfectamente, porque aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, y yo le digo, bueno, pues conmigo está bien fácil, ¿no? No son tantos cabellos, pero pues con los que sí tienen mucho cabello, pues obviamente Dios sabe y los ha contado directamente. Entonces Dios nos conoce perfectamente, no tengan miedo, pero ténganme respeto en base a lo que he hecho por ustedes, en base a lo que mi gracia sobre ustedes, y como dice su palabra en 1 Corintios, o en 2, que no me acuerdo, es bástate mi gracia, ¿no? Bástate mi gracia, que sea suficiente mi regalo, mi amor inmerecido. ¿Ok? Entonces, que quede bien claro los dos tipos de temor: miedo, eso no es lo que quiere el Señor; respeto en base al fruto que tiene la salvación de Cristo en nosotros, eso es lo que quiere el Señor. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces continuamos. ¿Por qué
debe ser, ¿por qué debemos temer a Dios? También porque Dios debe ser temido, es lo que nos dice también la palabra. ¿Quién me ayuda a leer 1 Samuel 12:14? Yo. Gracias, Rubén. 1 Samuel 12:24. Yo. Gracias. Salmo 67, 6 y 7. Si quieres yo. Ahí no supe quién fue. Pero, Vero, gracias, Vero. Salmo 67, ¿qué, perdón? Salmo 67, 6 y 7. 6 y 7. ¿Alguien que me Gracias. ayude con Salmo 76, 7? Yo, Gaby. Gracias, Gaby. Salmo 90, 11. Estela. Gracias, Estela. Salmos 112, 1. Yo, Blanca. Gracias, Blanquita. Apocalipsis 14, 7. Adriana Gutiérrez. Gracias. Apocalipsis 15, 4. Yo, Anita. Gracias, Anita. Apocalipsis 19, 5. Yo, Angie. Gracias, Angie. Muy bien. Entonces, ¿por qué temer a Dios? Porque debe ser temido. ¿Ok? 1 Samuel 12, 14, por favor. Sí. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Exacto. Entonces, porque debe de ser temido, porque si lo hacemos, hacemos el bien según la palabra de Dios. ¿Ok? 1 Samuel 12, 24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Exacto, porque ha hecho grandes cosas por nosotros, nos dice que debemos de temerle al Señor. Muy bien. Salmo 67, del 6 a 7. Entonces la tierra dará sus cosechas y Dios nuestro Dios nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá. Así es, temerle todos los confines de la tierra, gente de todo el mundo, nos dice la palabra que debemos de temerle a él. Salmo 76, 7. Dice, tú y solo tú eres de temer. ¿Quién puede hacerte frente cuando se enciende tu enojo? Imagínense esa palabra, ¿no? O sea, ¿quién podría hacerte frente cuando se enciende tu ojo? O sea, tenemos un Dios temible, un Dios realmente poderoso, ¿no? Salmos 90, 11. Sí. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Según que debe ser temido el poder de su ira. Entonces, ¿por qué debemos de temerle a Dios también? Porque debemos de temer el poder de su ira. Tenemos que mantenernos alineados a lo que Él nos dice y caminar conforme a sus mandamientos. Bienaventurado el que le teme. Eso lo vemos en Salmos 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, otra vez vemos esa parte donde es similar a teme a Jehová, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aquí nos dice bienaventurado el que teme a Jehová y también guarda sus mandamientos. Entonces es una bienaventuranza también que nos da el Señor con respecto al temor de Dios. Apocalipsis 14, 7. Gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Amén. Pues, qué interesante, ¿no? El ángel grita, teman a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el creador, porque Él es el juez. Entonces, por eso tenemos que temer a nuestro Señor, ¿ok? Apocalipsis 15, 4. Dice, ¿quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Por ser santo debemos de temerle al Señor. Correcto. Apocalipsis 19, 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Todos los siervos, los que le teméis, así los pequeños
y así como los grandes. Entonces, como vemos aquí en estos versículos, debemos de temerle a Dios porque Dios debe ser temido, porque tenemos un Dios grande, poderoso, un Dios que es santo, que es justo, pero que podemos descansar en la salvación que nos dio Él mismo. Y adicionalmente tenemos beneficios de temer a Dios. Fíjense qué padres beneficios de tener este corazón temeroso a Dios. ¿Quién me ayuda con Deuteronomio 5:29? Vamos a repartirlos también, estos versículos. Yo. Gracias, Rubén. Salmos 25:14. Gaby. Gracias. Salmos 31:19. Lau Sánchez. Salmos 33:18. Pero. Gracias, Vero. Salmos 34:7. Blanca. Gracias, Blanca. Angie, Salmos 34:9. ¿Ok? ¿Sí me escuchaste, Angie? Sí, sí. Gracias. ¿Quién me ayuda con Salmos 85:9? Yo, Adriana. Jaciel. Jaci. Ya el que Jaciel. sigue, Salmos 103:11, ¿sí? Gracias, Adriana. Salmos 103:11 y Salmos 103:17. Yo, Adriana Gutiérrez. Gracias, Adriana. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de temer a Dios? Deuteronomio 5:29 nos dice uno. Por favor, ¿lo puede leer, Rubén? Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Para que nos vaya bien para siempre. Qué impresionante y qué padre beneficio tiene el ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Salmos 25:14 nos dice otro beneficio. ¿Cuál es? El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Ok, la Reina Valera dice que el Señor tiene comunión íntima con los que le temen, ¿no? Comunión íntima, qué impresionante, qué padre esa relación la tiene el Señor con los que le temen, con los que tienen ese temor de Dios. Salmos 31:19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan de ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad. Tendremos bondad si tenemos ese corazón temeroso de Dios. Tendremos bondad de Dios, ¿no? Fíjense qué padre Salmos 33:18, por favor. Están bastante bonitos lo que dice. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Entonces, vela por los que le temen. Y la Reina Valera nos dice, el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Entonces, siempre está al pendiente de aquellos que temen su nombre. ¿Ok? Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Imagínense, ¿quién es el ángel de Jehová? Habíamos dicho. El ángel de Jehová. Jesús. Jesús es el ángel de Jehová y él acampa alrededor de los que le temen. Qué increíble, ¿no? Salmos 34:9. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada faltará a los que le temen, nada falta a sus santos, ¿ok? También qué hermoso beneficio y bendición tenemos los temerosos de Dios. Salmos 85:9. Sí, ciertamente cercana está tu salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. Tendremos salvación. Los temerosos de Dios también tendrán salvación. Salmo 103:11. Sí, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces tendremos misericordia abundante sobre los que temen al Señor. Salmos 103:17. Ay, voy, perdón, ya. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Amén. Tendremos misericordia infinita de generación en generación y estará siempre con los que le temen. Fíjense entonces todos los beneficios que hay
en poder desarrollar, inclusive en poder pedirle al Señor que nosotros tengamos un corazón temeroso a Él. Vuelvo a repetir, un corazón temeroso, un corazón respetuoso, un corazón reverente, un corazón que nos pueda alejar del mal, siempre considerando que Dios está con nosotros y debe de ser temido, ¿no? Como lo veíamos. También tenemos otros beneficios, está en Salmos 115, 11, y este lo voy a posar rápido, nada más para no entretenernos mucho, pero también son beneficios que ustedes pueden ver en cada uno de estos versículos, ¿no? Nos dice que también otro beneficio es que será ayuda y escudo, en Salmo 115, 11, que de igual manera es bienaventurado aquel que le teme al Señor, en Salmo 128, 1 y Proverbios 28, 14, que seremos bendecidos los que temen a Dios, Él cumplirá nuestros deseos, Dios se complace en los que temen al Señor. Fíjate, también él dice que habrá riquezas, honra y vida para los que temen a Dios. Y algo bien importante para las mujeres en Proverbios 31:30, ahí sí me gustaría leerlo, alguna mujer que pueda leer este versículo, Proverbios 31:30. A ver, yo. Sí, Yamile. Fíjense lo que dice sobre la mujer virtuosa, ¿no? Ajá. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Claramente nos dice ahí. Es una promesa muy, muy, muy hermosa para todas las mujeres también, específicamente que aquellas que son temerosas de Dios serán alabadas por todas las demás mujeres, ¿ok? Y también otra promesa y otro beneficio es que saldremos bien en todo. Esto también lo vemos en Eclesiastés 7:18. Entonces, como pueden darse cuenta, hay muchísimos beneficios. Fíjense también, aquí seguimos con los beneficios. Nos irá bien, seremos de especial tesoro de Dios, recibiremos misericordia en generación. Dios escucha a los que temen, a los que le temen. Hay un beneficio también para la iglesia. Fíjense qué interesante. ¿Alguien que me ayude a leer de Hechos 9:31? ¿Quién lo tiene ahí? Hechos 9:31. Sí. Ok. Si quieres, yo lo leo. Adelante. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjense, dice que eran edificadas. Las iglesias de aquel entonces eran edificadas, y no nada más de aquel entonces, sino también es un beneficio para nuestra iglesia Tiempo de Gracia, que serán edificadas andando en el temor del Señor, y además se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces es un beneficio también para toda la iglesia, que podamos ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Y Hechos 10:35, aquí lo tengo, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Ok? Entonces podemos ver que está en toda la Biblia, prácticamente Antiguo, Nuevo Testamento, desde Génesis, Éxodo hasta Apocalipsis, está este temor de Dios, ¿no? Temor de Jehová. Y también de igual manera la misma palabra nos hace una advertencia de aquellos que no tienen temor de Dios. Vamos a repartir rápidamente estos versículos. Salmos 36:1. ¿Quién lo lee? Yo, adelante, Gaby. Gaby, gracias. Eclesiastés 8:13. Vero. Gracias, Vero. Proverbios 1:22 al 29. Estela. Gracias. Proverbios 28:14. Angie. Gracias. Jeremías 44:10 y 11. Anita. Gracias. Romanos 3:18 al 20. Yo, Gabriel. Gracias, Gabriel. Adelante, Gabriel.
Muy bien, entonces, ¿quiénes no tienen temor de Dios? La Biblia también nos enseña claramente quiénes no tienen temor. Y uno de ellos es el impío. Es decir, el impío es que no tiene o no siente compasión o piedad, o que no demuestra ninguna devoción religiosa o ningún respeto por las cuestiones religiosas. Este es un impío, ¿ok? Voy a repetirlo. El significado del impío es alguien que no tiene o no siente compasión o piedad, o que no demuestra ninguna devoción religiosa o ningún respeto por las cuestiones religiosas. Fíjense lo que dice Salmos 36:1. Dice el pecador, ser impío lo llevo en el corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es, entonces la impiedad, el impío, el estar completamente fuera del respeto de las cuestiones de Dios, eso los hace no tener este temor de Dios. Eclesiastés 8:13 nos dice: Los malvados no prosperan porque no temen a Dios. Sus días nunca se prolongarán como lo hacen las sombras del anochecer. los malvados no temen a Dios, es decir, también es otra palabra para el impío. Entonces, el impío no tiene temor de Dios, y esto es lo que dice la palabra. También en Proverbios 1:22 al 29, ¿lo podemos leer, por favor? Sí. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi represión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Fíjense lo que dice aquí: no escogieron el temor de Jehová. Y aquí habla del principio de este versículo, dice que son los simples, los burladores y los insensatos. Son los que no escogieron el temor de Jehová. Entonces ellos definitivamente pues no les va a ir nada bien, como acaba de decir ahí Proverbios 1. Tampoco el duro de corazón, eso nos lo dice en Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Así es, el duro de corazón no tiene temor de Dios. Entonces, eso va mucho en la parte del egocentrismo, eso va mucho en la parte de inclusive de la insensatez, ¿no? Simplemente no tienen este temor que los puede orillarse a buscar a Dios. Jeremías 44 del 10 al 11 nos dice: Hasta este mismo instante no han mostrado remordimiento ni reverencia. Ninguno ha elegido obedecer mi palabra ni los decretos que les di a ustedes y sus antepasados. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: estoy decidida a destruir a cada uno de ustedes. Así es. Entonces, esto son palabras fuertes sobre una generación de judíos en esa época de Jeremías que no tenía temor de Dios. Entonces, puede haber tantas personas como generaciones completas que se pierde completamente de temor de Dios, este respeto por Dios, y se alejan completamente de su camino. ¿Ok? Y Romanos 3, 18 al 20 nos dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así es. Entonces, todo el que esté también bajo la ley y que no esté bajo la gracia, pues de igual manera no tiene temor de Dios. Es decir, ellos rechazan completamente el sacrificio que hizo Jesús por nosotros,
y prefieren estar bajo la ley, y pues bajo la ley también serán juzgados. Entonces, ellos tampoco tienen ese temor de Dios. Muy bien, entonces aquí es importante ver de dónde proviene el temor de Jehová. Es decir, ya vimos los beneficios, ya vimos que debemos de temer a Jehová, pero entonces ¿de dónde proviene? Y fíjense lo que nos dice Isaías 12. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Entonces aquí, ya con espíritu minúscula, con E minúscula, dice espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, el temor de Jehová proviene de el espíritu de Jehová o el Espíritu Santo. Entonces, queremos nosotros crecer en el temor de Jehová, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo o del Espíritu Santo, del Espíritu de Jehová. ¿Ok? Entonces, de ahí es donde proviene el temor de Jehová. Ahora, ¿para qué se necesita el temor de Dios? Lo que veíamos, aquí ya estamos concluyendo un poquito, haciendo un poco de resumen. Nosotros tenemos las leyes, los estatutos, los mandamientos y los decretos, ¿no? De Dios. Esto lo vemos en Deuteronomio 6, del 1 al 2, ya lo hemos leído. Entonces, Dios nos da una serie de leyes, estatutos, mandamientos y decretos. El temor de Dios junto con la sabiduría, ¿se acuerdan que habíamos dicho esa relación que había entre ambos? Con el poder del Espíritu Santo, con la intervención del Espíritu Santo, nos mueve, nos ayuda, nos orilla, nos motiva a tener obediencia para guardar sus mandamientos y seguir por el camino de justicia. ¿Ok? Entonces, los estatutos, las leyes por sí mismos, nosotros no podemos cumplirlos, pero con el Espíritu Santo que ha sido dado a aquellos que hemos recibido la gracia de Jesucristo, se conjunta el amor de Dios y la sabiduría para poder tener obediencia, guardar sus mandamientos y no alejarnos del camino de justicia. ¿Está claro? ¿Alguna duda sobre esto? No. No, todo bien. Es un pequeño resumen, ¿no? Ahora, fíjense, ¿cómo lo obtenemos el temor de Jehová? Vemos que se obtiene por medio del Espíritu Santo, pero fíjense lo que dice Proverbios 2, del 1 al 6, ¿ok? Si me acompañan a leerlo, voy a leer aquí. Lo desglosé porque aquí nos dice claramente cómo se obtiene o cuál es el beneficio del temor de Jehová. Proverbios 2, del 1 al 6 nos dice, Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, desglosando un poquito estos 6 versículos del capítulo 2 de Proverbios, nos dice lo primero que es lo básico, ¿no? Y eso se aplica inclusive en nuestra manera de predicar el evangelio, ¿no? Que es, tenemos que predicar la palabra de Dios. Entonces, lo primero es que debemos recibir sus palabras. Es que nos dice el versículo 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras, tenemos que estar en constante lectura de la palabra, en constante estudio de la palabra de Dios, para que podamos entonces guardar sus mandamientos dentro de nosotros, ¿ok? Que nos dice esto también el mismo versículo 1, que recibamos sus palabras y guardemos sus mandamientos dentro de nosotros. Ahora, la segunda parte es que nos dice que tenemos que estar atentos a la sabiduría, atentos a la prudencia, clamar a la inteligencia y basarse en lo que diga la boca según la prudencia. Es decir, tenemos que, ahí dice, y a la prudencia dieres tu voz. Es decir, que tiene que estar en nosotros este filtro, acuérdense que de lo que sale de nuestra boca es lo que está dentro de nuestro corazón. Recordemos que todo lo que nos dice Santiago acerca de la lengua, ¿no? Que es un órgano tan pequeño, pero que puede hacer tanto daño
o tanto beneficio. Entonces tenemos que tener la prudencia en nuestra boca, en nuestra lengua, para poder decir solamente lo que el Espíritu Santo nos diga que debemos de hacer. Y entonces decíamos que la prudencia es el control que tengamos sobre lo que podamos nosotros podamos decir contra alguien o de algo o de alguien, ¿no? Tenemos que ser muy, lo que se dice, ¿no? Tenemos que ser muy prudentes con lo que digamos para no herir, para no lastimar, para no juzgar a los hermanos o a otras personas. Entonces tenemos que estar atentos a la sabiduría, atentos a la prudencia y clamar a la inteligencia. Pero adicionalmente tenemos que buscarla. ¿Qué cosa tenemos que buscar? Tenemos que buscar la sabiduría y el temor de Jehová. Tenemos que buscarlo como a la plata, es decir, como una riqueza material, pero con el mismo ímpetu, con el mismo intensidad con el cual a lo mejor salimos todos los días a trabajar para poder traer sustento a la casa, con el mismo ímpetu deberíamos de buscar la sabiduría y el temor de Jehová, y no solamente buscarla, sino escudriñarla como a tesoro. Es decir, tenemos que hacer estudio profundo, meditación en la palabra, para que pueda crecer el temor de Jehová dentro de nosotros, como nos dice ya el versículo 5, que es: entenderás entonces el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y en este caso, el conocimiento de Dios se refiere al que podamos darnos cuenta de nuestro día a día, de que Dios está con nosotros. O sea, eso yo creo que es muy valioso cuando nos damos cuenta de que en nuestro caminar Dios está con nosotros. Ese conocimiento de Dios, ese decir, sí, Dios está conmigo, Dios está obrando en mi vida a pesar de las dificultades, Dios está cambiándome, transformando mi familia, y todo para poder crecer en sabiduría y en temor de Jehová. Esto es donde ya nos estaremos dando cuenta y estaremos hallando el conocimiento de Dios, ¿sí? Y entonces el versículo 6 nos dice: Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿ok? Entonces Jehová da la sabiduría y de su boca. ¿Y qué viene de su boca? Nuevamente enfatizo su palabra. Y esa es la palabra de Dios y esa es la Biblia que tenemos. Por eso tenemos que atesorar grandemente la palabra de Dios, que es la Biblia, y meditar y estudiarla y memorizarla cuanto más podamos al día, ¿ok? Y entonces dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Significa que Dios automáticamente nos va a hacer sabios? Pues realmente no de esta manera, ¿no? Si es de esta manera, entonces a Salomón le hubiera dado una sabiduría inmediata, cuando realmente lo que le dio a Salomón fue discernimiento entre el bien y el mal, y le dio un corazón entendido, un corazón que viera cosas que el corazón normal no ve, ¿no? Pero entonces lo que Dios nos va a dar es eso, nos va a dar un corazón entendido, nos va a dar discernimiento, y dice que nos lo va a dar abundantemente y nos lo va a dar sin reproche. Entonces es algo que nosotros tenemos que estar orando para que Dios nos esté dando ese corazón, ese discernimiento para poder tener o aumentar nuestro temor al Señor y mantenernos en el camino que Él nos ha dado, ¿no? Entonces, básicamente ese es el desglose del Proverbios 2, donde dice: tenemos que recibir sus palabras, guardar sus mandamientos, tenemos que buscar la sabiduría, tenemos que pedir sabiduría, porque de Dios viene la sabiduría, y como veíamos en Isaías, la sabiduría viene con el Espíritu Santo, ¿sí? Muy bien, y en conclusión, entonces, el temor de Dios es un mandato de Dios para nuestras vidas y proviene de recibir y guardar su palabra. El Espíritu Santo nos provee del temor de Jehová, es de quien nos da este temor. El temor de Jehová es una herramienta de Dios para que cambiemos nuestros planes, nuestra dirección
y tomemos decisiones conforme a su voluntad, ¿ok? Es lo que nos hace a nosotros caminar en su camino de justicia. También tememos las consecuencias de no obedecer y de fallarle a nuestro Dios. No tenemos miedo de Dios, ¿no? Eso que quede bien claro. No es un miedo a Dios, sino es un temer las consecuencias de fallarle y de no obedecerle. El justo teme a Dios y el impío no. Y la sabiduría viene cuando el temor de Dios está en nosotros y queremos hacer lo correcto para Él. Por eso veíamos que la sabiduría y el temor de Dios están muy relacionados en base a todo lo que acabamos de ver. Muy bien. Ya lo último estuvo pesado. Yo sé que está pesadón ya lo último, pero sí, si quieren léalo con calma y vean cualquier duda que tengan, pero está ahí en la palabra. Es tal y cual como nos dice Dios que tenemos que manejar lo que es su temor, el temor a Él. Y con esto concluimos la lección número 2 finalmente. El próximo semana empezamos con la lección 3, algo diferente. Entonces no sé si tengan algún comentario, alguna duda, adelante Gaby. ¿Gaby va a decir algo? No, puse aplausos. Ah, ok, perfecto. Entonces, pues crezcamos en el temor del Señor, crezcamos en sabiduría, crezcamos en la llenura del Espíritu Santo y podemos dar mucho fruto y ganar muchas almas para el Señor y ser de bendición para nuestras familias, etcétera. ¿Ok? Pues espero que haya sido de bendición esta lección para todos ustedes. Déjenme tomar lista rápidamente antes de que se me olvide. Ya se querían ahí escapar, ya los había visto. Déjenme sacar aquí permítame tantito. No sé, Pastor, si quieres agregar algo. No, todo muy bien, todo muy bien. Qué bueno que ya concluyeron con esto del temor. Y bueno, pues adelante, a echarle muchas ganas, honrando, alabando el nombre de nuestro Dios y obedeciendo todos sus mandamientos. Perfecto, gracias, Pastor. Muy bien. Muy bien. Adriana Escorcia. Presente. Adriana Gutiérrez. Presente. Angie. Aquí. Anita Sierra. Presente. Blanca Ortiz. Presente. Daisy. Presente. Daniel Guerrero. Presente. David Piña. Presente. Estela Delfín. Presente, aquí estoy. Fernanda Jiménez. Presente. Gabriel Jiménez. Presente. Gabriela Fernández. Presente. Caciel. Sí, aquí. Quique. No lo vi a Quique. No está, ¿verdad? No. Lau Sánchez. Presente. Mimi, sí había Mimi. Rubén García. Presente. Verónica Herrera. Presente. Víctor. No, Víctor no está, ¿verdad? No. Y Yamile. Presente. Perfecto. Pues muy bien, hermanos, pues vamos a orar. No se les olvide, ya nos estamos reuniendo los domingos presencial. No dejen de congregarse, es importante que estemos todos en un mismo espíritu y alabando el nombre del Señor y tenemos todas las medidas para poder evitar cualquier contagio. Entonces, no se les olviden seguir congregándose. Creo que ahorita todos van. Daisy, sí, nos has fallado, Daisy. Es que he estado trabajando. Ah, ok, muy bien. Salgo Pues, hasta las 6. ok, bueno, cuando tengas oportunidad y acompañas con tu familia de los domingos, ahí estamos, ¿va? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos, Dios les bendiga mucho, vamos a hacer una oración de despedida y estamos despedidos. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te pedimos con todo nuestro corazón que tú puedas llenar nuestros corazones de tu Espíritu Santo,
que nos llenes de este temor de Dios, que nos puedas llenar de sabiduría, Señor, para apartarnos del mal, para mantenernos en tu camino de justicia, para obedecer y guardar tus mandamientos, Señor. No porque estos mandamientos nos impliquen que guardarlos nos da la salvación, porque sabemos que la salvación viene por tu gracia, por medio de la fe, sino que por tener un corazón agradecido, porque te conocemos, porque te amamos, porque queremos agradarte y queremos que tener frutos de agradecimiento para contigo, Señor, que podamos, Señor, tener el guardar tus mandamientos y que podamos mantenernos santos para ti, Señor. Padre Santo, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos, Señor. Te pido, por favor, que tú les hagas crecer también tu temor de Dios, que tú puedas también bendecirlos y que puedas hablar a sus corazones y que no solamente se quede en sus corazones la palabra, sino que puedan también aplicarla, Señor, para que la sabiduría pueda ser mostrada por medio de nuestras obras, Señor, de agradecimiento. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Bendiciones. Muchas gracias, Arturo. Sí fue de mucha Gracias. bendición. Bendiciones. Saludos a todos. Bendiciones, que la pasen bien, que descansen. Un abrazo. Ay, gracias. Gracias. Buenas noches, hermanos.